Muy buenas noches. Vamos a, vamos a hablar un poquito de cómo escribir y publicar un caso clínico. Este es el módulo 3 del curso de elaboración de artículos científicos y hoy vamos a desarrollar este tema, cómo escribir y posteriormente publicar un caso clínico. Los tipos de investigación que ya fuimos hablando y desarrollando en los módulos anteriores, teniendo en cuenta su nivel de complejidad, tenemos los más sencillos, vamos a decir, son los estudios descriptivos. Y luego están los estudios analíticos, los estudios descriptivos transversales, luego tenemos los estudios descriptivos longitudinales y los analíticos también pueden ser observacionales y experimentales, en donde tiene un nivel ya de mayor complejidad y un nivel de evidencia también científica mayor, de mayor relevancia en la investigación. Respecto a los casos, al reporte de caso clínico, este es la pirámide de evidencia científica que se tiene en cuenta en todo lo que sea la investigación en sí. La opinión de expertos está en la base de la pirámide, es el de menor evidencia científica. Una opinión de expertos o de especialistas no tiene mucha evidencia científica como una revisión de literatura o revisión tradicional, sigue el siguiente nivel. Reporte de caso clínico, el siguiente nivel de evidencia. Más de más de un caso clínico o una serie de casos clínicos, hasta 3 casos clínicos. Sigue. Y el artículo de investigación, que ya hablamos en la clase anterior. Los artículos de investigación pueden ser estudios epidemiológicos, de cohorte, caso de control, eso ya desarrollamos en la clase anterior. Los ensayos clínicos son otro tipo de investigación de mayor nivel de evidencia científica. Estos ensayos clínicos pueden ser estudios controlados o aleatorios de doble o triple ciego. Estos ensayos clínicos o trabajos experimentales tienen un nivel de evidencia mucho mayor. Posteriormente sigue la revisión sistemática y finalmente metaanálisis, el estudio o la revisión de varios artículos científicos en donde tenemos el metaanálisis como un nivel de evidencia de mayor o de más alto nivel, está en la cima de nuestra pirámide. ¿Por qué publicar un artículo o un caso clínico? Cuando decidimos nosotros publicar, la publicación del caso se da después de ver un caso raro o un caso llamativo. Es ahí donde nosotros decimos que sería interesante publicar o hacer una evidencia científica de esa patología. ¿Y por qué publicar? ¿Por qué escribir, hacer un manuscrito? Porque difunde enseñanza, transmite enseñanza. Tenemos una evidencia, tenemos un escrito en donde se puede, por supuesto, publicar y difundir ese conocimiento y enseñar a través de ese reporte. Es la primera evidencia científica, aunque es el último eslabón de la pirámide que hablamos ahora de la medicina basada en la evidencia. Los casos clínicos son una entrega preliminar de un estudio experimental o un ensayo clínico. Empezamos con un caso y luego ya queremos hacer una investigación experimental o avanzar un poquito más sobre esa patología o ese resultado encontrado. Tener en cuenta que un caso clínico no genera un nuevo conocimiento, pues ese resultado no se puede generalizar. Es el resultado encontrado en un solo caso aislado, no se puede generalizar. ¿Cuáles son las características del caso clínico a ser publicado? Un caso clínico que yo quiera publicar tiene que ser novedoso, tiene que ser llamativo, novedoso, una patología nueva, poco frecuente, o una terapéutica novedosa, la que yo quiera demostrar.
El caso que yo quiero, el manuscrito, así que voy a enviar a una revista, no tiene que exceder las 2000 palabras. Si es el caso clínico, necesita el consentimiento informado del el paciente o asentimiento informado del menor, si es un menor de edad. El consentimiento informado, en el caso de menor de edad, firma el padre y el padre tutor o la madre, y el asentimiento informado el niño, el menor de edad. Se debe evitar el lenguaje coloquial. Cuando yo relato un caso, cuando describo, narro el caso, no usar términos comunes, ¿verdad? Términos coloquiales, usar los términos técnicos que representa a lo que vamos a escribir, ¿verdad? La narración tiene que ser descriptiva, no tenemos que realizar comentarios ni juicio de valor a la hora de describir el caso, de relatar el caso clínico. Características del caso a ser publicado. Debe de constituir una novedad. Ese caso clínico tiene que ser, como dijimos, algo novedoso. ¿Y novedoso a qué le llamamos? Una patología rara, poco frecuente, o una manifestación atípica de una enfermedad, o una asociación inhabitual de dos patologías que presenta ese paciente, o la aparición de una nueva etiología, una nueva causa de esa enfermedad, o una alteración de una prueba de laboratorio de imagen. Si yo, ese caso clínico, voy a contar la manifestación clínica y quiero usar los estudios diagnósticos para mostrar que es algo llamativo, novedoso o inhabitual, lo voy a relatar así. También a qué llamamos novedoso cuando esa terapéutica o ese medicamento produce un efecto secundario que es lo que no estamos esperando. Un efecto adverso o secundario inhabitual. También es novedoso cuando decimos, por supuesto, que usamos una intervención o una terapéutica o tratamiento nuevo e innovador en esa enfermedad. ¿Qué hacemos después de decidirnos a preparar el manuscrito? Entonces nosotros nos decidimos a publicar, observamos un caso raro, poco frecuente, y lo primero que hacemos es leer al respecto. Leemos, investigamos, vemos publicaciones sobre ese tema y tomamos nota y apuntes, porque esa documentación vamos a utilizar en la introducción y en la discusión. Luego hacemos un relato cronológico y detallado, enfatizando todo el aspecto novedoso del caso clínico en sí. Vamos escribiendo en orden la evolución o el tratamiento o las características clínicas de esa enfermedad, y siempre escribiendo o resaltando lo nuevo o lo llamativo, no repetir puntos que ya se sabe que va a tener esa enfermedad, por ejemplo. Escribir o narrar lo novedoso o lo llamativo del caso. Que también tenemos que, debajo de cada imagen fotográfica que querramos representar, tenemos que hacer una descripción de la imagen, una pequeña descripción de la imagen fotográfica o de la tabla o del gráfico ilustrativo que tengamos en el manuscrito. No tiene que ser, si el resultado de la evaluación es muy extensa, lo que yo quiero escribir, es muy largo, muy extenso, mejor usar unas tablas comparativas de resultados de los pacientes o las evaluaciones o el resultado del tratamiento en sí. Tener en cuenta que los comentarios van a ir en la discusión. No agregar comentarios en el relato del caso, solo en la discusión. Una vez que tengamos ese manuscrito, le mostramos o le presentamos o compartimos con algún colega experto en el área antes de enviar a la revista.
para ver si se necesita ajustar algunos puntos, volver a leer otros puntos y así ir puliendo antes de enviar a la revista. Partes del caso clínico. El caso clínico va a tener un título. Ese título tiene que representar el caso, tiene que hablar de la enfermedad y de lo que yo voy a hablar de esa enfermedad. Si voy a hablar de la manifestación clínica, si voy a hablar de la evolución terapéutica, si voy a hablar de una técnica innovadora. El título tiene que describir o dar una idea de qué se trata ese caso clínico en sí y poner el título de reporte de caso o caso clínico. Autores, en la mayoría de las revistas, 5 o 6 autores permiten. A tener en cuenta que los primeros autores son aquellos que tuvieron mayor participación o trabajaron más en el caso clínico en sí. Resumen. El resumen es el aspecto más importante porque hay revistas que primero te piden el resumen y si les gusta, te piden el material extenso. Entonces, en el resumen, en esas 250 palabras, hay que agregar todo ese trabajo realizado, la introducción, la descripción del caso y la discusión. El resumen se tiene que presentar también en inglés, un abstract. Palabras claves, 3 a 6 palabras claves. Luego la introducción. La introducción tiene que ser breve, tiene que dar una idea del trabajo que se va a presentar, una antesala, sería una invitación para seguir leyendo, continuar con la lectura del artículo en sí. La descripción del caso, ahí uno narra, describe, relata el caso clínico. Luego la discusión. En la discusión ya vamos contrastando todo lo que encontramos en nuestro paciente con la literatura antes leída. La discusión es la parte más extensa de un artículo. Es la parte en donde uno tiene que producir ese conocimiento, relatar, narrar con sus palabras lo que encontró y lo que encontró en su paciente en el caso y lo que dice la literatura. Y la conclusión. La conclusión es el cierre final del caso clínico. El mensaje final que nosotros como autores queremos entregar a ese lector. Y referencias bibliográficas. Bueno, hablemos del resumen o abstract. El resumen no tiene que pasar de 250 palabras. Hay revistas que piden solo 150 palabras. Tiene que ser organizada y estructurada, ¿verdad? El término estructurada se refiere a que tenga los subtítulos de introducción, descripción del caso, discusión. Hay revistas que no te piden estructuradamente, sí, el detalle, ¿verdad? Sí, la organización, sí, necesita estar ordenada ese resumen. Se destaca lo más llamativo, se redacta en tiempo pretérito, no se permite el uso de siglas o acrónimos en los resúmenes. No podemos usar las siglas de la enfermedad por más conocida que sea. La introducción. La introducción, como dijimos, le invita al lector para que continúe con la lectura de nuestro artículo. No se tiene que entregar una información excesiva del caso. Se redacta en tiempo presente. Debe ser breve, representa el 10% del trabajo. De esas 2000 palabras que tiene todo el trabajo, solamente el 10% es la introducción. Esa introducción tenemos que hacer una revisión bibliográfica de lo macro, de lo grande, lo internacional, luego lo regional y luego los aspectos locales de esa enfermedad o de ese artículo que quiero publicar. Siempre empezamos con los conceptos grandes y luego ya vamos relatando, escribiendo en la introducción lo que se encontró a nivel local o regional de esa enfermedad o de ese tratamiento. Debe informar lo que se conoce del tema y dar el motivo para presentar el caso.
En la introducción, después de hablar de toda esa referencia bibliográfica, y al final, en el último párrafo, escribimos nosotros, se presenta el caso clínico de un paciente adulto mayor con un diagnóstico tal, donde recibió fisioterapia. Brevemente, en la introducción, no dar detalles porque luego en la descripción del caso vamos a hablar de eso. Hasta ahí es la introducción. Descripción del caso. Ahí en descripción ya podemos narrar o relatar todo lo que evaluamos, encontramos en el paciente, cronológicamente en orden como para que el lector, la persona lea y comprenda. Dijimos que la descripción del caso es describir la evolución de una enfermedad o describir el tratamiento que yo apliqué, la intervención que yo apliqué, o describir la manifestación clínica de un paciente. La descripción del caso, según la mirada que yo obtenga o entregue, voy a ir narrando. Si yo quiero narrar cómo evolucionó, voy a describir así la semiología, la evaluación por aparato y sistema, etc. Si yo voy a hablar de la terapéutica kinésica con algún agente físico o alguna medida kinésica, voy a directamente hablar de esa intervención kinésica en esa sesión. Entonces se narra sobre ese caso clínico cronológicamente. Se ilustra con imágenes, lo posible ilustrar con imágenes fotográficas o tablas de resultados del tratamiento o tablas de resultados de la evaluación. Y también se puede hacer figuras, gráficos. Gráficos, por ejemplo, si quiero aplicar un gráfico que representa la evolución, escala del dolor, sesión 1 tuvo tanto, ¿verdad? En la sesión número 5 tuvo tanto y en la sesión número 10 tuvo tanto. Yo puedo hacer un gráfico de barra, voy eligiendo el gráfico que va a representar ese resultado. Entonces, pero no cargar con muchas imágenes o tablas. Elegir ella la que más represente el trabajo. Después, de describir. Yo voy a describir la imagen y la tabla. Hacer una descripción breve de esa foto que estoy agregando ahí en el manuscrito. Si voy a enviar tablas, no tenemos que enviar con sombreado, con colores. Esas tablas tienen que ir solo blanco y negro, no agregar sombreado porque obstaculiza la visualización. Se tiene que redactar en tiempo presente. En tiempo presente esa terapéutica o evaluación. Bueno, no hablamos tiempo pasado, porque se va relatando cronológicamente en tiempo presente. No se tiene que referenciar. En la descripción del caso, si yo estoy usando una escala de evaluación y quiero poner una referencia bibliográfica, no, eso en introducción o en discusión yo puedo agregar. Pero en la descripción del caso no voy a agregar la referencia bibliográfica de ese sistema de evaluación, por ejemplo, que voy a usar. Asuntos éticos. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Como sabemos, nosotros personal de salud, los aspectos de bioética están presentes en todo momento, no solamente para publicar un trabajo. El respeto, la beneficencia y la justicia. El paciente tiene que firmar el consentimiento informado, ese primer momento que accedió a ese tratamiento y posterior publicación de ese tratamiento. Tiene que estar en conocimiento, no hacerle firmar el consentimiento al final, cuando queremos al final decidir publicar. Él tiene que saber que ese profesional tiene intenciones de publicar el trabajo, por ejemplo. Y firma, y una vez que firme, se puede enviar como un trabajo de investigación. No se puede publicar nombre, las iniciales, número de la historia, expediente clínico. La fotografía tampoco se tiene que dar detalle o identificar al paciente. Lo mismo los estudios de diagnóstico, no se tiene que borrar
El nombre, si tienen el nombre de la radiografía o tomografía, no se tiene que ver. Y en el caso de que yo necesite mostrar el rostro del paciente, por ejemplo, si es una parálisis facial, ese paciente tiene que estar en conocimiento y firmar el consentimiento informado en donde esté escrito que se va a publicar su imagen, su rostro. La discusión. La discusión es lo que más nos cuesta, es lo que más cuesta escribir en un trabajo de investigación, ya sea caso clínico, artículo. ¿Por qué? Porque esta parte, y es la parte más importante y más interesante de un trabajo de investigación, aquí nosotros vamos a contrastar, vamos a analizar toda la revisión bibliográfica en comparación al caso clínico que estamos investigando. Hacemos ese contraste de análisis o contraste de lo que está en nuestro paciente y lo que leímos en los artículos, tanto positivamente o negativamente, lo que encontramos. Y haciendo los comentarios pertinentes respecto a lo que se ha logrado o mejorado o la utilidad práctica que generó ese caso clínico en sí. La discusión siempre tiene que ir acompañado de la referencia bibliográfica. Discutir, pero en base a un sustento, a una literatura. En la discusión no tenemos que repetir los resultados, los hallazgos de la evaluación. ¿Evaluación o el tratamiento? Si el resultado del tratamiento aplicado mejoró notablemente la fuerza muscular, por ejemplo, no voy a repetir el valor encontrado de la fuerza en la discusión. Sí voy a analizar ese resultado y voy a trasladar en la discusión ese hallazgo o ese resultado, siempre comparando con la literatura, con las revisiones que hicimos antes. Pero no volver a repetir los resultados en valores numéricos, por ejemplo, o en porcentaje, sino que hacerle hablar a ese resultado, detallar, describir en lo que es la discusión en sí. Al final de la discusión podemos hacer una conclusión. Si esa revista no tiene un apartado de conclusión, entonces dentro de discusión hacemos un cierre o una conclusión en pocas palabras, pocas líneas, del mensaje final de ese caso clínico que queremos compartir. Referencia bibliográfica, 25 aproximadamente. Hay revistas que piden más, otras que piden menos. Y usamos Vancouver para salud. ¿Dónde podemos publicar? Hay varias revistas indexadas y no indexadas. Para aquellos que están iniciando en lo que es la investigación científica, puede empezar si quiere, con revistas que no están indexadas y no es sujeto a revisión de pares, de investigadores externos, por ejemplo. Hay muchas revistas institucionales, incluso revistas de eventos científicos, de congresos, en donde uno se puede animar y empezar a publicar sus casos clínicos. Y posteriormente ir puliendo, mejorando, ¿verdad?, para publicar en las revistas que tienen indexación. Y aquí le voy a citar algunas de las revistas que están indexadas y otras que no están indexadas, donde podemos nosotros como personal de salud publicar. La revista Medicina Clínica y Social, esta es una revista que recientemente la Asociación de Kinesiólogos tuvo un convenio para que podamos publicar los artículos de investigación en esta revista. Ven acá los requisitos para el caso clínico, prácticamente lo mismo que citamos. Ahí está el link para que ustedes puedan entrar a ver los requisitos del autor. La revista de pediatría, que es de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, es una revista en donde puede publicar el personal de salud que esté trabajando con niños, que esté trabajando en el área de pediatría.
Aquí vienen también los requisitos, la revista del Ministerio de Salud, que tenemos la revista del Ministerio de Salud propiamente, del Instituto Nacional de Salud, y de la revista del Hospital Nacional de Itagua. Ven acá que tiene una pequeña descripción de cómo hacer un informe de caso clínico. Ambas están indexadas, tiene acá su link para acceder a los requisitos. Uninorte también, la Universidad Uninorte tiene su revista donde hay requisitos para entrega de casos clínicos. Ven acá sus requisitos, tiene el link para ver las instrucciones del autor y tiene un link interesante sobre las consideraciones éticas para todos los trabajos de investigación. La revista de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, también una revista donde se puede publicar. La revista de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, también puede publicar aquel personal de salud que trabaje con pacientes del área quirúrgica, más de cirugía general propiamente. Aquí está el link para ver los requisitos. La revista virtual de posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa también permite hacer publicaciones. Veo ahí que presentación de casos clínicos y serie de casos se puede publicar. La revista Anales de la Facultad de Ciencias Médicas, también la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, le permite la publicación a la comunidad académica de la facultad y egresados de la facultad. Muy bien, para finalizar, la evidencia es la más decisiva demostración. Solo a través de la evidencia o la publicación nosotros podemos demostrar la relevancia de un abordaje, un manejo, un tratamiento, un resultado de nuestras acciones o nuestro tratamiento, nuestra terapéutica. Entonces les invito a todos a publicar, a demostrar científicamente lo valioso que es, ¿verdad? Y lo valioso que es cada una de nuestras profesiones y el resultado que genera nuestra intervención, y demostrar a través de las publicaciones y que quede en estas revistas científicas y que sirva, por supuesto, para el crecimiento de nuestra profesión y del tratamiento y la mejoría de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias por su atención y seguiremos el próximo martes con el módulo 4 de este curso de elaboración de artículos científicos. Buenas noches.